¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Por Más. Y esto tenemos para el día de hoy. Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Borselino, industria gráfica integrada. Femotors, el concesionario Nissan de Folmer. Vitrex, industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Vasa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Gross, calidad que avanza. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Dimaco, materiales para construir nuestra provincia. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. Leiva Hermanos, ahora también servicio premium en cofres de seguridad y salas de reuniones. Tonuti, con el sabor y la textura de lo natural. Manprin y Cébola, 25 años junto a Volvo Trucks and Buses. OCAD Drones, tecnología para la ingeniería y la construcción. Grossteiner, arquitectura en contenedores. Best, sociedad anónima, obras, ingeniería y materiales eléctricos. Alimento balanceado Nutrilar, calidad integral. Lácteos Cremigal, algo rico para compartir. De Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Rotex, para su producto Huevos AA. Arroz Noble, de la Cooperativa Arroceros de Villa Elisa. Lambert Plan, la mejor manera de llegar a tu acoplado. El Hinojo Sociedad Anónima, negocios agropecuarios asociativos. Cartocor, la forma natural de proteger sus productos. Pinturas Sorbaloc, calidad certificada ISO 9001. Petropac, fábrica de envases flexibles. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Vagual Total, siempre junto al productor argentino. iMovich, movilizando sueños. Bolsa de cereales de Entre Ríos, impulsando el desarrollo agropecuario entrerriano. Somos Vasi y sumamos una gran marca, Autoelevadores Yale. Molinos San José, alimentos de calidad desde 1994. Coopar, 69 años potenciando el desarrollo de nuestros asociados. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Agrolac Paraná, implementos para la industria láctea. Vamos a arrancar el programa de hoy hablando obviamente de modernizaciones, de tecnologías, de las nuevas formas de hacer las cosas, pero esta vez en la administración pública. Y es una nota sumamente interesante porque quien va a hablar es un experto español, profesor de Ciencias Políticas y Administración de la Universidad de Pompeu Fabra en Barcelona, que fue traído, entre otras instituciones, por la Subsecretaría de Modernización de la provincia de Entre Ríos y la Vicegobernación. Vamos a empezar a hablar con Carles Mata sobre lo que es el avance lento que tiene la administración en relación a todos los avances que se dan en las ciencias, en la tecnología y en las formas de hacer las cosas. Yo no creo que estemos aquí en el año 1900, pero es cierto que no avanzamos de forma tan rápida. Es típico en América Latina. Yo creo que el desarrollo es positivo. En los últimos 20, 30 años que lo llevo estudiando, lo que sucede es que avanzamos y mejoramos de forma muy lenta. Y lo que tenemos que buscar son palancas de cambio que sean aceleradores para que mejore la administración pública. Y en este sentido, pues hay que decir que las administraciones públicas todas son complicadas en el mundo y todos tienen problemas de falta de iniciativa, de modernización y de reforma. Obvio que unos tienen más problemas que otros y en América Latina
el contexto, digamos, que no es especialmente favorable. Entonces, aquí lo que intentamos debatir y hablar es a partir de un buen diagnóstico, porque claro, antes tienes que hacer un buen diagnóstico para saber cuáles son los remedios, cuáles son las iniciativas, establecer un conjunto de estrategias que sean distintas a las que hemos impulsado hasta ahora para ir más rápido en mejorar la calidad institucional, la mejora organizativa para ser más eficaces y eficientes y, evidentemente, el objetivo es dar mejores servicios públicos a los ciudadanos y también mayor sensación de seguridad y de bienestar, porque las administraciones públicas en este sitio son importantes. Tenemos el mercado, que es muy relevante, pero tenemos el Estado como compendios de administraciones públicas y tenemos que buscar un equilibrio positivo, que uno empuje a otro, pero hacia en positivo. Cuando uno empuja al otro hacia abajo, entonces es cuando tenemos un problema. Y muchas veces tenemos la situación de que hay algunas instituciones públicas, administraciones públicas, que tiran para abajo, ¿no?, a la economía productiva y también tiran para abajo a la sociedad. Tenemos que conseguir justo al revés, que estén a la par o que sean un motor del país y de transformación. La función del Estado tiene muchas funciones, pero una, sin duda, si tuviéramos capacidades de ser más proactivos, hacer más análisis de prospectiva y más estratégicos, entonces podríamos ser un motor importante. Que eso es una de las deficiencias que sucede en casi todas las administraciones públicas del mundo, que se limitan mucho a gestionar el día a día, algunas lo hacen mejor, otras peor, pero casi todas, en todo el mundo, carecen de una visión estratégica, de adelantarse un poco al futuro. Porque las administraciones públicas parecen que sean poco importantes, pero siguen siendo muy relevantes. Manejan un porcentaje del Producto Interior Bruto sencillamente descomunal, que va entre el 40 y el 45% del PIB. Manejan un volumen de empleo público que son varios millones, eso depende de los países. Contratan el sector privado por unos dígitos muy importantes y evidentemente todo eso tendría que ser utilizado para, aunque la administración pública sea una variable dependiente, en el sentido que el cambio tecnológico, el cambio económico, el cambio social y el cambio político le afecta, yo siempre sostengo que no tiene que quedarse como un actor pasivo para ver lo que sucede, porque sigue siendo poderosa y es el único actor que tiene capacidad, a pesar de ser una variable dependiente, de manipular el entorno. Es decir, el cambio tecnológico, el cambio económico, el cambio social puede ser de un tipo o de otro en función cómo se haya posicionado antes la administración pública. Y ahí sí que tenemos un problema de falta de esta visión estratégica, proactiva y de prospectiva. Y para poder hablar de planificación y hacer cambios profundos en lo que es la administración pública, se necesitan programas de mediano y largo plazo. Y esto choca absolutamente de frente y cada vez más de frente con los periodos políticos de 4 años, porque quien asume un cargo lo asume por 4 años y piensa que lo que tiene que hacer es solamente por esos 4 años. Entonces, pensar en una transformación como la que se necesita en estos contextos es sumamente difícil. Digamos que la administración pública, como en las democracias, y de hecho de la política bebe la legitimidad democrática, eso es una gran grandeza, evidentemente, pero tiene sus limitaciones técnicas. Por ejemplo, los mandatos suelen ser de 4 años, entonces un mandato de 4 años siempre es cortoplacista, porque en la práctica implica que son 2 años, porque el primero te sitúas, planificas, el segundo acabas de decidir, el tercero implementas y el cuarto ya estás pendiente de los siguientes comicios electorales y si no hay reelección o bien ya empieza a circular el rumor de que vas a perder, eres transparente y no tienes ninguna capacidad de intervención. Con lo cual estos 4 años que para algunos ciudadanos se les hacen muy largos en función de quién gobierne, en la práctica son 2 años. Evidentemente la política tiene una lógica muy cortoplacista, lo que pasa es que tendría que ser más generosa institucionalmente y plantear elementos más de futuro, más estratégicos. Cierto que tú no estás legitimado para tomar decisiones que afecten para dentro de 20 años, pero ahí con un diálogo con los actores sociales y también con los otros partidos políticos, creo que tendríamos que avanzar más en hacer escenarios. Los escenarios de futuro casi siempre no los vamos a acertar, pero eso nos permite estar mucho más preparados y no ser siempre reactivos. Porque la administración pública siempre responde de forma reactiva, como tiene una organización complicada y pesada, responde con la lentitud de un caracol
y entonces a veces cuando ya da solución a los problemas han surgido de nuevos y ya los problemas que iba a solucionar ya no tienen ningún sentido. Si nosotros estamos viendo en este programa y en estos últimos meses y años también cómo va transformándose la tecnología, los avances, las empresas, lo que es la industria 4.0, la construcción 4.0, como se vio esta semana en Proyectar, ¿cuáles son los avances y cómo avanza la administración pública? Si a las empresas les cuesta, ¿cuánto más les cuesta avanzar a la administración pública? Es una encrucijada, digamos que el mundo va a la velocidad de una liebre y la administración pública va a la velocidad de un caracol. Con lo cual lo que tenemos que hacer es que nunca va a ir tan rápido como una liebre, pero que tenga unas características institucionales organizativas de mayor flexibilidad que le permita ser más contingente y adaptarse a los nuevos retos. Y para eso lo que tiene que hacer es aligerar un poco la pesadez de sus estructuras, de sus procedimientos, de sus barrocos sistemas de gestión de recursos humanos, para ganar más flexibilidad y tener capacidad de dibujar arquitecturas variables, tipo gestión por proyectos, que le permita solventar de forma más rápida los distintos problemas sociales que vayan aconteciendo. Porque ahora, digamos que lo imprevisto casi siempre sucede, lo imprevisible es que se convierte casi en una rutina, siempre tenemos contingencias, si no es una guerra es un conflicto, si no es una COVID, si no son las propias crisis económicas que son cíclicas pero cada vez más caóticas y más difíciles de prever, y tenemos que tener una administración pública con una musculatura organizativa ya no de mantenimiento sino de competición, porque esto se ha complicado mucho y requiere una capacidad de reflejos y de respuesta mucho más veloz y solvente que la que hacía falta hace solo 20 años. OCAD Drones. Toda la tecnología de drones al servicio de la ingeniería y la construcción. OCAD Drones. Reduzca tiempos en levantamiento de datos y maximice la precisión con un procesamiento profesional. OCAD Drones. Hacemos la primera pausa en el programa. Sobre el final vamos a retomar esta nota con Carles Mata porque hay varios aspectos más para tener en cuenta y para seguir pensando junto en cómo transformar y las necesidades que tenemos para transformar para que el Estado no sea una carga, sino que sea el motor de la transformación, que es lo que debería ser. Pausa, ya volvemos. FACIT, investigación y desarrollo argentino dedicados a la formulación, fabricación y comercialización de agroproductos. FACIT, evolución infinita. Basi suma una gran marca. Autoelevadores Yale. Liderazgo en el manejo de productos y servicios. Basi, agente oficial Yale para Entre Ríos. Somos Basi. Somos innovación. Grosssteiner es sofisticación y calidad, es practicidad y sustentabilidad, es modernidad. Grosssteiner es tu espacio portable, vivienda premium, agro, office, gastronomía, turismo, quincho y multiespacio, proyectos hechos a medida y completamente equipados. Grosssteiner, arquitectura en contenedores. Los hacedores no viven el trabajo como una carga. Porque haciendo, encuentran su manera de disfrutar. Nueva Renault Alaskan, hecha para los que hacen. Vollmer, el concesionario Renault para Entre Ríos. Vollmer, nos conocemos. El 2020 no nos detuvo. Nos cuidamos más. Nos acompañamos. Nos adaptamos. Y también aprendimos.
Hoy recorremos 111 años de trabajo cooperativo y seguimos cuidando lo que más queremos. La Agrícola Regional. Estamos juntos en esto. Avanzamos en la calidad de nuestros remolques. Avanzamos con una nueva imagen. Avanzamos. Gross, calidad que avanza. En Por Más venimos hablando muchísimo sobre educación universitaria, qué es lo que están estudiando los adolescentes, quienes ingresan a las universidades, y este es el tema principal de la última revista de la edición, donde nos metimos muchísimo en eso, y donde vimos que lo que se está enseñando en la región tiene poco que ver con lo que se está demandando, no solamente en el mundo, sino también hoy en Argentina. ¿Cuáles son los nuevos trabajos? Seguimos pensando en generar más abogados a partir de una iniciativa de la Universidad Nacional de Entre Ríos y conformar una carrera de abogacía en Paraná, rodeados de carreras de abogacía, en vez de seguir pensando cuáles son las formaciones que necesitamos. Hoy vamos a tener la suerte de escucharlo al rector de la Universidad Nacional del Litoral, Enrique Mamarela. Una nota sumamente interesante por los contenidos y las cosas que dice Mamarela respecto al rol de la universidad en este año 2022 y para adelante. Primero empezamos preguntándole, veníamos con todos los decanos de las UTN preguntando si necesitábamos más ingenieros en el país y en el mundo. A Mamarela le preguntamos si necesitamos saber primero qué necesitamos. Se necesitan más solucionadores de problemas, o sea, se necesitan especialistas que logren tener las competencias necesarias para resolver los problemas de la industria, de la gente, de las mismas empresas. Entonces, yo creo que en el futuro no va a haber o ingenieros o licenciados, sino va a haber gente competente que va a tomar los conocimientos que requieran para poder atar la biotecnología con los negocios, y los contratos, las leyes con la biotecnología o con la medicina. Ya no va a ser ni un médico, ni un abogado, ni un ingeniero, sino que van a ser carreras diferentes, que no sé cuáles serán los títulos. Ahora, esto es pensar absolutamente distinto a como venimos pensando. Sí, esto es armar un gran bloque de ladrillos y que cada uno construya la pared con los ladrillos que necesita. Es un desafío enorme, sobre todo para un país con una cultura donde la colegialización tiene que seguir siendo el norte. Bueno, ese va a ser uno de los grandes problemas a resolver. Tal vez la ingeniería, en línea general, no ha tenido ese problema muy grande dentro de nuestro país, porque si bien existen los colegios, al interior de las empresas los colegios no mandan. Entonces, las modificaciones de los procesos, la lógica del cambio y la innovación que se hace al interior no está arreglada por los conocimientos del colegio, sino por un trabajo que no es individual, sino un trabajo que es colectivo, una lógica de pensar diferente, relacionar diferente, y que tiene que ver cómo pones en valor las múltiples competencias que tiene el staff que tenés dentro de la planta. Ahora, el desafío es gigante. ¿Por dónde empezamos? ¿Quién forma a lo que se está demandando hoy? ¿Qué es lo que se está demandando hoy? Hoy hay carreras demandadas porque no se enseñan en ningún lado. Por ejemplo, alguien que maneje una moto niveladora con todo el staff de electrónica que tiene ahora. ¿Dónde se forma? ¿En qué escuela sale alguien que pueda conocer de electrónica lo suficiente, de todo el software que tiene una cosechadora, hoy una máquina agrícola y demás, y que realmente pueda resolver el problema en el momento? Entonces, necesitamos que hoy lo más básico, que antes era un tractorista o al menos alguien que
tiraba de un arado, hoy necesita ir interpretando esas variables también en el tiempo. Entonces necesitamos dar herramientas para resolver esas posibilidades desde mucho más temprano. Hoy nosotros volvemos y seguimos trabajando, y esta es una de las discusiones más grandes, ¿no? Decir, bueno, la matemática es importante, pero casi en ninguna de nuestras escuelas no enseñamos ni lógica ni robótica. Entonces, ¿desde dónde pensás, de dónde querés construir ese conocimiento lógico que vos querés que después se aplique? Porque si pensamos que hoy un programador básico es prácticamente la mano de obra de lo que eran las tejedoras de principio de siglo, y estamos queriendo generar más programadores porque lo que se necesita es el salto que no hemos entendido. No lo entendimos. Hoy un chico de la escuela primaria puede estar creando y jugando. De hecho, nuestro país esta vez, por primera vez, una escuela secundaria pone un microsatélite en el espacio. Esto en otros países son competencias de escuelas secundarias desde hace mucho más tiempo. Es entender la electrónica, entender cómo funciona. Probablemente hace mucho tiempo atrás la lógica de nuestros programas, fundamentalmente de la primaria y de la secundaria, en lo que tenían que ver con la tecnología, tenían que ver cómo funcionan las cosas diarias, ¿no? Hoy eso no se discute, no se preguntan, hoy lo perdimos, hoy nadie le preguntamos, todos los chicos tienen un teléfono celular. ¿Cómo funciona un celular? ¿Por qué funciona un celular? ¿Por qué hay que cambiar un teléfono celular? ¿Por qué 5G, 4G, 3G? ¿Qué nos cambia? ¿Qué nos permite? ¿Para qué lo queremos? ¿Solo por el consumo o porque realmente tenemos posibilidades de hacer cosas diferentes? Ahora, ¿por qué no entendemos todos estos cambios que se están produciendo? Porque hay datos por todos lados, pero Walter Escudero, en una nota que hicimos hace un par de años, Walter Escudero también, otro docente, experto en ciencia de datos, director de la Escuela de Negocios de San Andrés, pero Walter Escudero decía, es el siglo de las preguntas, porque los datos están. El tema es qué preguntas les hacemos para poder tener la información que nos dan esos datos. Consumimos cada vez más información enlatada, nos informamos a través de las redes sociales, lo cual perdimos la capacidad de lectura, estamos perdiendo la capacidad de la imaginación. Entonces eso también es importante. El arte, dónde salta la innovación, dónde salta la creatividad, cuál es el lugar donde nos permitimos salir de estar arriba todo el día de o un dispositivo electrónico o del propio libro de texto reglado que ya no es como era antes un libro de actualización general, sino ya es un libro básico. Y en todo este contexto, en este gran desafío, ¿cómo se planta la universidad ante esta situación? La universidad tiene que cambiar la lógica. Ahí entendemos que por ahí en la lógica del siglo XX la universidad era un poco la locomotora de la educación. Y yo creo que hoy la universidad tiene que ser la responsable de la cadena de valor de la educación. Entonces empezar a mirar el vagón último para no dejarlo atrás. Porque antes, si la locomotora se iba, los vagones se podían ir desenganchando y es como que nadie se daba cuenta. Hoy necesitamos ser responsables de todo eso, entonces tenemos que pensar desde el último hasta el primero, porque nosotros generando conocimiento, generando economía de conocimiento también empezamos a ver que nos falta esa cadena de valor de poder producir en el país esas pequeñas cosas que necesitan para desarrollar. Un caso particular en la época de la pandemia fue el tema de las vacunas. Cuando teníamos el principio activo aquí, pero no lo podíamos filtrar. No teníamos un filtro y dependíamos de un convenio con México, que tampoco tenía el filtro lo tenía Estados Unidos, y hasta que Estados Unidos no utilizó toda la cantidad, terminó usando la cantidad de vacunas que necesitaba para ello, no permitió que saliera ese principio activo filtrado de Estados Unidos. Entonces, ¿teníamos el conocimiento para hacerlo? Sin dudas, pero el problema es dónde están nuestros artesanos, nuestros técnicos. Esto es la consecuencia que estamos pagando de algunas decisiones que se tomaron hace tiempo.
OCAD Drones. Toda la tecnología de drones al servicio de la ingeniería y la construcción. OCAD Drones. Reduzca tiempos en levantamiento de datos y maximice la precisión con un procesamiento profesional. OCAD Drones. Hacemos rápidamente una pausa, enseguida volvemos para seguir hablando con Enrique Mamarela, porque uno de los problemas que tienen las universidades, que son grandes transatlánticos, para poder dar vuelta, girar y encaminar hacia un nuevo rumbo. Sin embargo, Mamarela es optimista y de esto vamos a hablar en el próximo bloque. Avanzamos en la calidad de nuestros remolques. Avanzamos con una nueva imagen. Avanzamos. Gross, calidad que avanza. ¿Querés estar espléndida por dentro y por fuera? Ahora podés. Llegó 4H, único producto en Latinoamérica que reúne 3 moléculas en una sola cápsula. Alta concentración de resveratrol, colágeno y ácido hialurónico. Gran poder antioxidante, disminuye signos de envejecimiento, incrementa la renovación celular, fortalece cabellos y uñas. Mejora el funcionamiento del sistema inmunológico, cardiovascular y cerebral. 4H, porque cuidarse por dentro se nota por fuera. Renovamos el home banking de Banco Entre Ríos y ahora es mucho más ágil, simple y práctico. Pagar tus compras es más ágil, simple y práctico. Pedir un préstamo es ágil, simple y práctico. Así es el nuevo home banking de Banco Entre Ríos. Ágil, simple y práctico. bancoentrerrios.com.ar. La Cooperativa Arroceros Villa Elisa. Primera arrocera en el mundo en certificar ISO 22000. Una de las principales empresas exportadoras de arroz elaborado del país, generando trabajo local. Reconocida por su compromiso social en ámbitos provinciales y nacionales. La Cooperativa Arroceros Villa Elisa, más de 35 años acompañando a productores de la región. Venimos hablando con Enrique Mamarela, el rector de la Universidad Nacional del Litoral, sobre el desafío que existe hoy en la educación para poder adaptarse al mundo en que vivimos, donde necesitamos formar a maquinistas que puedan manejar el tractor o el equipo vial, poder entender todo la cantidad de datos que se pueden generar y operar este tipo de equipos con un nivel que no era habitual. Ahora, vamos a la universidad y el desafío que tiene en todo este contexto. Eso es una pregunta bien difícil. Si tuviera la respuesta, seguramente estaríamos haciendo más cambios nosotros propiamente en la universidad. Claramente necesitamos un consenso para poder hacer los cambios. Los cambios son culturales y se demoran tiempo. Lo que antes era la iniciación temprana de la educación en los 6 años primero, a los 5 años después, hoy con que sea a los 3, creo que es una primera medida de empezar a pensar en dos cosas. Uno es la necesidad de la educación y otra es, bueno, qué educación le vamos a dar a cada uno de esos niveles. Y fundamentalmente trabajar muy fuerte allí, trabajar en que se hagan las preguntas. Los cambios culturales, los cambios más importantes que estamos haciendo como conducta en nuestro país, el uso del cinturón de seguridad, el tema ambiental, los plásticos y demás, provienen de educación que se ha dado a partir del jardín. Esa es un poco la diferencia, digamos, entre aquellas carreras que están asentadas más en las ciencias duras, que son principios que cambian muy poco menos en el tiempo, ¿no? O por lo menos al nivel de uso general de las herramientas en los primeros años de trabajo. Eso permite informar mucho más en la cuestión básica y menos en la información. Entonces, tener las herramientas para poder resolver. Hay otras carreras que también es uno de los problemas, solo se forman
en la diaria, en la información que se recibe y en el hoy. Bueno, con la información de hoy no vamos a resolver los problemas de mañana porque no lo sabemos cuáles son. Para ponernos de acuerdo, los argentinos tenemos un serio problema. Hablamos todos que se necesitan consensos. Incluso hemos escuchado al gobernador de Entre Ríos que está pidiendo consensos para afuera, pero no hay para adentro, porque no podemos ponernos de acuerdo en cómo solucionar la caja de jubilaciones cuando todos quieren hacerlo, pero nadie quiere hacerlo. Entonces, ¿cómo podemos lograr consensos para ponernos de acuerdo en la educación y tener un norte? Yo creo que se puede ser optimista y a nosotros debemos ser optimistas, ¿no? Imagínate que a mí me toca estar al frente de una institución que vende futuro de los jóvenes, que necesita convencer a los jóvenes que la educación es una salida, que es un elemento de movilidad social y que el país tiene futuro. Entonces, si yo no estuviera convencido, no lo podríamos hacer. Creo que hay que trabajar fuertemente, es factible. De hecho, los pequeños cambios por ahí no alcanzan a ver la transformación que uno quisiera o la velocidad de transformación que quisiera, pero cualquiera de nuestros profesionales en general está muy bien visto en el mundo. Tiene las competencias para poder desarrollarse en cualquier lugar del mundo. Hay algunas cosas que también tenemos que cambiar como argentinos, que es lo primero que cambia un egresado nuestro cuando sale afuera, ¿no? Que es, en la Argentina, la inmediatez, el tema de la urgencia hace que sea permisivo el atamos con alambre. Y eso no resuelve los problemas. Y eso es lo que hacemos habitualmente adentro. Ponemos un parche y continuamos. Ponemos un parche y continuamos. Cuando vos venís con los parches, en algún momento revienta todo. Y ese es lo que no podemos permitir más. Es decir, bueno, un parche para hoy, puede ser, pero también tengo que ver la solución cuando hago el cambio que necesito para que realmente esté funcionando de la mejor forma posible. Y todo esto que ha estado hablando Mamarela no es algo que solamente quede en la retórica. La ciudad de Santa Fe ha tenido una transformación en los últimos 10, 15 años sumamente importante. Y esto es parte de la cantidad de egresados de las distintas facultades de la Universidad Nacional del Litoral, entre otras, que han tenido un mismo discurso y tienen un mismo objetivo y que pueden trabajar entre sí hablando un mismo idioma. Tratamos de que todos sean socios estratégicos, ¿no? Y este esquema también es un esquema para nosotros, salir de la soberbia de la universidad que enseña a la universidad que aprende, aprender del resto y ver cómo lo podemos hacer. Si no nos involucramos todos, esto no cambia. Pero también es cuando nos damos cuenta de todo lo que tenemos y cuando nos convencemos de que no podemos esperar que alguien nos traiga las soluciones, que tenemos que ser nosotros los que forcemos que las cosas pasen. Y ahí radica un poco la diferencia de nuestra universidad con otras universidades. Una universidad que nace a la luz de un mandato regional en una Argentina que planteaba ser poderosa e importante, después de un gran movimiento que fue el movimiento de la reforma universitaria, con sede en las ciudades de Paraná, de Rosario, de Santa Fe y de Corrientes, donde había que cruzar en lancha para llevar a los profesores, pero también la nómina de pago todos los meses, la administración, y había que ir a hacer que las cosas sucedieran. Una universidad que por decisiones políticas de su momento y demás también dio a luz a 3 universidades, perdiendo con su configuración, perdiendo riqueza. Perdió la Universidad Nacional del Nordeste, o sea, perdió sus facultades de agronomía y veterinaria iniciales, más otras escuelas que quedaron después en la Universidad del Nordeste. Perdió la Facultad de Medicina, una de las facultades de Ingeniería, que quedaron en Rosario. Perdió la Facultad de Ciencias de la Educación, que quedó en la Universidad de Entre Ríos, y muchas de esas la tuvo que reconfigurar, tuvo que repensar cómo amalgamar disciplinas que venían con 100 años, pero que ahora tenían que fundarla de vuelta y que tenía que amalgamar una universidad que tiene 100 años en 2 facultades y 10 años en la última, que es medicina, que recién la pudo recuperar hace muy poco tiempo, que tuvo que tener 3 veces pensar
cómo desarrollar el agro, ¿no? La Facultad de Ciencias Agrarias y Ciencias Veterinarias, en la primera facultad de Ciencias Agrícolas e Industriales de Corrientes, que después la tuvo en la Universidad de Entre Ríos y que finalmente termina tomando una facultad que es un desprendimiento de una universidad católica que no la pudo sostener y que la universidad la toma y la adquiere para poder desarrollar esa disciplina. Es siempre tratar de ver cómo recuperamos esa potencialidad que se necesita, cómo la ponemos al servicio de no solo generar profesionales que van a ir a ocupar los lugares que hoy están en el mercado, sino fundamentalmente cómo hacer que ese mercado cambie, lidere y traiga desarrollo a nuestra región. Y por último le preguntamos al rector de la UNL a dónde va esta institución, cuál es el objetivo y cuál es el futuro de esta, una de las mejores universidades que hay hoy en el país. La UNL va de alguna manera a ser una universidad más comprometida con el territorio. Una universidad que en su sitio es centro-norte de la provincia de Santa Fe, por lo menos en su sitio de trabajo diario, en el cual está trabajando fuertemente para poder recuperar desde el último nivel de conocimiento más bajo que se pueda tener en nuestro país al más alto y amalgamarlo en tratar de armar un único proyecto de país que permita desarrollar economía, que desarrolle el beneficio de la gente y que fundamentalmente cada graduado de la universidad pueda sentirse embajador de la universidad. Son un agente de cambio. Si nosotros entendemos que quien se va de aquí no es solo se lleva un diploma, sino se lleva consigo la universidad para transformar en el lugar que está, con todos los profesores, con todos los laboratorios, con todo el esquema de apoyo que tiene la universidad, creo que en cada uno de los lugares nosotros podemos hacer ese pequeño cambio que a la larga nos permita mostrar un camino hacia donde la Argentina puede ir. OCAD Drones. Toda la tecnología de drones al servicio de la ingeniería y la construcción. OCAD Drones. Reduzca tiempos en levantamiento de datos y maximice la precisión con un procesamiento profesional. OCAD Drones. Última pausa en el programa. En el próximo bloque vamos a seguir hablando con Carles Mata, este español que habla sobre transformación de la administración pública y qué sería de todas estas empresas, qué sería de la provincia de Entre Ríos si los estados o el estado provincial o los municipales, en vez de ser un lastre para todos, sea un motor de crecimiento. Ya volvemos. Grosssteiner es sofisticación y calidad, es practicidad y sustentabilidad, es modernidad. Grosssteiner es tu espacio portable, vivienda premium, agro, office, gastronomía, turismo, quincho y multiespacio, proyectos hechos a medida y completamente equipados. Grosssteiner, arquitectura en contenedores. Los que hacen son hacedores permanentes. Incluso cuando descansan, siguen haciendo. Nueva Renault Alaskan, hecha para los que hacen. Vollmer, el concesionario Renault para Entre Ríos. Vollmer, nos conocemos. Con más de 30 años de trayectoria, Borsellino Impresos es la única industria gráfica 100% integrada de Latinoamérica, desde la preimpresión hasta la logística. Borsellino Impresos, soluciones desde el producto hasta la góndola. Borsellino Impresos, estamos en todo. En Lambert Hermanos tenemos tu próximo remolque 100% en cuotas, en 60 pagos en pesos y sin interés. Fácil, rápido, cómodo y sobre todas las cosas, transparente. Solo con tu DNI, sin bancos y sin interés.
Vamos a ayudarte a llegar a tu 0 kilómetro sin complicaciones. Por eso tenemos la cuota más baja del mercado garantizada. 40 años en el rubro avalan nuestra palabra. Llama ahora gratis al 0800-888-5262 o ingresa a nuestra web www.lamberthermanos.com y engancha tu remolque por 60 cuotas en pesos y sin interés. Vemos constantemente en este programa cómo las empresas, los emprendedores quieren seguir adelante a pesar de las crisis constantes que tiene Argentina y los desafíos que significa producir en nuestro país. Sin embargo, todos los emprendedores están dispuestos a seguir poniendo el hombro y a seguir trabajando. Para eso se necesita que el Estado empiece a ayudar, o por lo menos a que deje de ser un lastre. Una de las formas es transformando lo que es un estado totalmente arcaico y elefantiásico que tenemos hoy en otra cosa, en un instrumento que sea un motor. Con Carles Mata, que hablamos en el primer bloque, hasta ahora no habíamos hablado absolutamente de tecnología. Vimos todo lo que se puede llegar a transformar. Ahora, ¿qué pasa si a esto le metemos tecnología? Pero sin olvidar que la tecnología no transforma por sí mismo, es solamente un instrumento. El tema es que hay que saber para qué se va a incorporar la tecnología. Evidentemente la tecnología es un ingrediente muy relevante y es una oportunidad para mejorar los sistemas de gestión. Ahora bien, como bien dices, la tecnología es un instrumento, donde no podemos caer en error de poner el carro delante de los caballos. En su momento parecía que modernización era llenar todas las oficinas de computadoras y uno apretaba un botón y sucedía una especie de milagro. Eso pues sucedió con la revolución de la ofimática hace ya más de 40 años. Luego hubo la revolución, digamos, de la administración electrónica, también ahora llamada administración digital. Por ejemplo, Argentina durante el gobierno Macri fue muy veloz en la implantación de la administración digital. Crearon, por ejemplo, un ministerio de modernización de la administración pública. A mí me llamó mucho la atención. Fui a visitarlo, pero me quedé como un poco deprimido, descontento, porque habían fiado toda la modernización a tecnología. Mire, un planteamiento de modernizador es cambiar las políticas públicas, los servicios públicos, el modelo conceptual de gestión, cambiar el relato de la administración pública como institución. Y una vez tienes cambiado o transformado o modernizado este relato, entonces sí que tiene sentido aplicar la tecnología. De la tecnología, para que sea útil, antes tienes que tener una diana y haber puesto todos los ingredientes posibles para lograrlo. Y luego la tecnología es como un instrumento o, digamos, la flecha final para alcanzar. Si no, simplemente aplicas la tecnología, no modernizas nada, estás digitalizando el desastre y muchas veces parece literalmente un pollo sin cabeza. Y ahora, como yo estoy preocupado por la introducción de la revolución 4.0, que entre otras dimensiones es inteligencia artificial y robótica, aprendamos de los errores que hemos cometido con la tecnología en el pasado y ahora seamos mucho más proactivos, cambiamos el relato, cambiemos el modelo, porque luego la inteligencia artificial nos puede ayudar muchísimo a mejorar los procedimientos y a incrementar la productividad de la administración pública de una forma exponencial. Óscar Oxlack tiene un libro reciente que publicó en el INAP hace 2 años que habla de la administración pública exponencial. No es cierto, podemos prever una administración pública de rendimiento exponencial, pero no únicamente con la tecnología. Hace falta un ingrediente de liderazgo para hacer una transformación profunda dentro de la administración pública, en muchos elementos. Y este concepto lo hemos venido sosteniendo en todo este programa. El Estado debe ser un motor, el Estado debe existir y debe ser el gran impulsor de las economías, o al menos no debe ser un lastre. Tiene que tener el efecto de motor, o al menos que no sea una rémora. Y luego tiene el efecto muy importante, en el buen sentido de la palabra, de coche-escoba, en el sentido que toda aquella parte de la sociedad que es más vulnerable, que ha sufrido más las crisis y ha sido objeto, digamos, negativo de desigualdad social, la administración pública tiene que darle ese mayor confort y compañía a esta parte de la sociedad. Hay una frase que siempre me impresiona, que aquellos que no tienen nada solo tienen la administración pública. Si les falla la administración, si les falla el Estado en un sentido de servicios públicos y todas las administraciones públicas, ya no les queda nada.
Con lo cual, esta segunda función de la administración pública también es muy importante. Yo creo que incluso más que motor, lo que tiene que ver es abrir caminos, horizontes, para transformar, para que el cambio de transformación que hagan los distintos actores sea lo más confortable socialmente, para que estemos todos más preparados a nivel educativo, etcétera. Y luego también esta función, digamos, redistributiva, de disminuir al máximo las desigualdades sociales y de ayudar directamente y dar un cierto calor a la parte más vulnerable de la sociedad. Y aquí llegamos al punto crucial de todas estas notas y que va a ser la tapa de la próxima edición de la revista Por Más. Liderazgos. Para generar cualquier transformación, no hablamos solamente de administración pública, hablemos de instituciones, hablemos de empresas, se necesitan líderes. Pero los líderes que se necesitan de hoy no tienen mucho que ver a los líderes que existían hace 15, 20 o 30 años atrás. F5, actualización de los liderazgos, es uno de los grandes temas. Y si lo llevamos a la política, que es lo que va a hablar ahora Carles Mata, es otro tema sumamente preocupante. Y claro, aquí tenemos el gran problema. La administración pública, para transformarse, requiere de la complicidad y del liderazgo de carácter político. Y ahí no es un problema en Argentina, sino es un problema recurrente en todo el mundo, que los políticos, y creo que es un problema transversal en todos los partidos políticos de casi todos los países del mundo, que se comprometen con las políticas públicas y los servicios públicos. Piensen que la política es la gran energía de la administración pública, es lo que permite que la administración pública sea innovadora. Cada vez que se ganan unas elecciones, entran nuevos líderes con un nuevo proyecto político, con una nueva cartera de políticas públicas y servicios públicos, pero en cambio, y es una paradoja, se inhiben en actuar sobre la administración pública, que es el aparato, que es el motor que tiene que procesar este cambio. Con lo cual, cada vez queremos ser más innovadores y más creativos en políticas y servicios, y cada vez tenemos una administración pública más obsoleta. ¿Por qué? Porque la política no se implica en la reforma de la administración pública. ¿Y por qué sucede esto? Todo tiene una explicación. Sucede porque ven que es muy complejo, y técnicamente es muy complejo, una reforma de la administración pública, pero sobre todo les da miedo, les produce temor, porque cualquier cambio implica salir de la zona de confort, los sindicatos entran en tensión, los colectivos de empleados públicos entran en tensión, es una cuestión natural, hay conflicto social, hay huelgas y además, por simple cálculo político, la política opera, como he dicho antes, a corto plazo, una reforma siempre es a largo plazo. Es decir, que si ahora un gobernante inicia una reforma, no va a empezar a recibir los elementos positivos, experiencias positivas de esta reforma hasta dentro de 10 años quizá. Y evidentemente él ya no va a gobernar el partido de la oposición o un compañero de partido que a veces todavía produce, digamos, más grima o más rabia. Y por esa lógica, el político es un actor racional, tiende a maximizar beneficios y a minimizar costes. Y ahí las cuentas no le salen, porque beneficios para él no hay ninguno y costes son enormes. Entonces, ¿qué apelo? Apelo que en la política no todo tiene que ser cálculo racional y también tiene que haber generosidad institucional. Porque claro, si la administración pública cada vez es más caduca porque nadie ve incentivos políticos y electorales en reformarla, al final va a entrar en decadencia y va a desaparecer. Es aquello que se dice, entre todos la matamos y ella sola se murió. Y no únicamente es culpa del liderazgo político, también a veces los sindicatos son muy reactivos y luchan más por privilegios que no por derechos legítimos. Nosotros mismos como empleados públicos, yo soy empleado público, a nivel individual y profesional somos magníficos, pero a nivel colectivo entramos en lógicas corporativas de resistencia, nos cuesta salir de la zona de confort y todo eso lo hace muy difícil. La administración pública está especialmente capturada, que impide que se renueve, se reforme, se transforme. Pero evidentemente aquí la clave es el liderazgo político. Hay alguien con visión y alguien con sentido de sacrificio, lealtad y generosidad institucional. Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Borselino, industria gráfica integrada. Femotors,
el concesionario Nissan de Folmer. Vitrex, industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Vasa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Gross, calidad que avanza. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Dimaco, materiales para construir nuestra provincia. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. Leiva Hermanos, ahora también servicio premium en cofres de seguridad y salas de reuniones. Tonuti, con el sabor y la textura de lo natural. Manprin y Cébola, 25 años junto a Volvo Trucks and Buses. OCAD Drones, tecnología para la ingeniería y la construcción. Grosteiner, arquitectura en contenedores. Best, Sociedad Anónima, obras, ingeniería y materiales eléctricos. Alimento balanceado Nutrilar, calidad integral. Lácteos Cremigal, algo rico para compartir. De Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Rotex, para su producto huevos AA. Arroz Noble, de la Cooperativa Arroceros de Villa Elisa. Lambert Plan, la mejor manera de llegar a tu acoplado. El Hinojo Sociedad Anónima, negocios agropecuarios asociativos. Cartocor, la forma natural de proteger sus productos. Pinturas Sorbaloc, calidad certificada ISO 9001. Petropac, fábrica de envases flexibles. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Vagual Total, siempre junto al productor argentino. iMovich, movilizando sueños. Bolsa de cereales de Entre Ríos, impulsando el desarrollo agropecuario entrerriano. Somos Vasi y sumamos una gran marca, Autoelevadores Yale. Molinos San José, alimentos de calidad desde 1994. Coopar, 69 años potenciando el desarrollo de nuestros asociados. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Agrolac Paraná, implementos para la industria láctea. Llegamos al final de una nueva edición de Por Más. Nosotros nos volvemos a encontrar como siempre la semana próxima en este mismo espacio. Gracias por acompañarnos. Hasta entonces.